Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Interesante el tema de los contratos. Faltaría tiempo para abordar cada uno de las variables que envuelven los contratos y la responsabilidad de las personas. Mire, el tema que estamos analizando de las ejecuciones de contrato, hay que ver los precedentes de los tribunales de primera instancia, de los juzgados de primera instancia. Sí. Que casi siempre, a menos que usted convenza al juez con pruebas bien convincentes de que realmente fue un préstamo que hizo. Porque mire qué es lo que pasa. Sí. Es que si se hace un contrato de préstamo y el día que se hizo ese contrato de préstamo, lo que se hizo fue un contrato de venta. Sí. Pero el señor recibió un dinero ese mismo día. Sí. Entonces hay que ver qué tanto recibió, porque si el inmueble, por ejemplo, cuesta 10 millones de pesos y esa persona hizo un préstamo por 3 millones. Correcto. Y se hizo un acto de venta por 3 millones de pesos. Una propiedad que vale 10 millones de pesos, ¿pudiera venderse por 3 millones? Hay simulación ahí. Yo entiendo que eso, la simulación viene bajando. Sí. Pero aún más. Ese crédito que fue entregado, hay 2 o 3 recibos mensuales. Sí. Que el que entregó el dinero, el supuesto comprador, está recibiendo, ha firmado 2 o 3 recibos. Entonces, dígame una cosa. Usted compró y está recibiendo pago del supuesto vendedor. Se ve claro que fue que usted hizo un préstamo. Un préstamo. Si no, se puede probar. Es que él y yo éramos amigos. Y como somos amigos y compadres, además del préstamo de la compra que yo le hice de la casa, resulta que yo también le hice unos préstamos, pero es que no hay ningún otro documento que revele ese préstamo, sino el del día de la venta. Y ese día fue que se firmó y a partir de ahí usted recibió pagos. ¿Usted tiene un contrato aparte de préstamo? No sé. Se deduce que de ahí. Además, el que vende tiene que entregar la cosa. Él entregó a usted la casa. No. Exacto. Entonces, ¿cómo puede demostrar entonces usted que él le vendió? Sí, o usted compra y dejando al vendedor dentro de la casa. Eso es. Ahora, ¿qué hacen algunos prestamistas? Que le hacen un contrato de alquiler al deudor para figurar como que ellos le compraron la casa y se la alquilaron a ellos mismos. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que en los recibos no ponen el concepto. No. Pero la cantidad de dinero que se reciben son de distintos montos. Entonces, en el contrato de alquiler hay un monto fijo. Sí. Si usted paga 20, son 20. Cada mes. Si paga 10, son 10. Ah, pero aquí este señor pagó 20, ahora pagó 30, y allí pagó 50, y aquí pagó 100. ¿Y por concepto de qué fue eso? Eso no fue de alquiler. Pago del préstamo. Lo que pasa es que a veces la gente, cuando está desesperada por hacer un préstamo, quizás por alguna situación que no debemos mencionar, pero quizás es prioritaria, empeña lo único que tiene, que es la casa. Y aquel que anda detrás de quitarle lo que el otro tiene, pues evidentemente que eso es lo que hace, eso es lo que procura. Busca un abogado desaprensivo, le hacen un contrato de venta, le hacen un contrato de alquiler y en ocasiones le hacen hasta un pagaré notarial. Exacto. Para figurar, mira, si él viene y me ataca diciendo que no fue que él me vendió, que fue que yo le presté un dinero, vamos a hacerle un pagaré, que en ese pagaré se revele, pero entonces cometen el error. Le ponen a pagar en la misma fecha de la venta. Ahí está el problema. Digo, entonces usted le hizo un préstamo a él ese mismo día y ese mismo día usted hace la venta. Pero él no necesitaba dinero, porque si él está vendiendo, se supone que está recibiendo dinero. Ya ahí. ¿Entiende que sí? Ahí perdió. Entonces, como que no tiene lógica. Los delincuentes a veces no saben hacer su cosa bien hecha. No. Y en ocasiones se da que hay un compadre... Es que todos los hechos dejan rastro. Y en ocasiones se da que un compadre le presta 300,000 pesos a otro compadre y lo pone a firmar un recibo y no un contrato de hipoteca, ni un contrato de venta tampoco. Y lo que hace es que al pasar del tiempo el dinero no se puede pagar por alguna situación,
de insolvencia, digamos, y lo que hacen es que alteran esos recibos. Por concepto de la compra de la casa, de la calle 10, número 12, para poner un ejemplo, o casa 10 de la calle número 2, para poner otro ejemplo. Y empiezan a ejecutar, y como son derechos registrados, demandan a la jurisdicción inmobiliaria y establece que ciertamente fue una venta que hubo. Y porque los recibos le están poniendo pagos periódicos. Pero cuando los desaprensivos no entienden las cosas, a veces pueden establecer que la casa está dentro de la parcela número 15, pero la parcela real no es la 15, es la número 20. Entonces, pero y entonces, logran una sentencia que al final de cuentas no le va a servir de nada. No. Todavía teniendo ganancia de causa, no le sirve de nada, porque a veces las cosas mal hechas no traen buenas consecuencias a favor de esos malhechores. Lamentablemente eso pasa. Eso es así. Hablemos, porque hay algunos contratos que prescriben. Hablemos de la prescripción de los contratos. Bueno, si vamos a hablar, por ejemplo, de la prescripción porque hay algunos contratos que tienen que ver, el plazo mayor son 20. 20 años. El plazo mayor son 20, pero hay contratos que prescriben a los 5 años también. Ajá. Cuando los ingenieros, por ejemplo, hacen alguna obra, generalmente está contemplado que deben ser 5 años como garantía a los vicios ocultos de esa obra. Pero también genera una especie de extinción liberatoria, como manda el 1304 del Código Civil, pero también en virtud del 2271 del Código Civil también hay otros contratos que prescriben en menor tiempo. El caso de los contratos del cobro de honorario, por ejemplo, los poderes costalites, son 2 años. 2 años. Son 2 años. Hay otros contratos que es 1 año, dependiendo del tipo de contrato necesariamente, porque todos los contratos no tienen el mismo plazo de extinción para su prescripción. Pero sí, es interesante la diversidad de contratos que hay y sus efectos entre las partes, y tomando en cuenta los contratos también unilaterales, que no lo hemos mencionado, el unilateral, como son los poderes. Los poderes, un poder es un contrato unilateral, donde una persona contrata para que alguien, darle un mandato a alguien. De representación, por ejemplo. De representación, por ejemplo. Hay un contrato de renuncia, donde alguien renuncia de alguna actividad, no sé, y eso no tiene necesariamente... Por ejemplo, el desistimiento, por ejemplo, es un contrato. Ese es un contrato. Pero prácticamente de carácter unilateral. Sí. Porque yo estoy desistiendo de una acción que intenté, pero habría que ver en ocasiones si la otra parte acepta el desistimiento, aunque la jurisprudencia se ha encargado de establecer que el único requisito indispensable es que el que acciona en justicia y quiere desistir no tenga otro derecho más que necesariamente desistir de su acción, que es de él propiamente, porque yo creo que el demandado en justicia no tiene que aceptar o no el desistimiento, aunque sí tiene que solicitar algunas costas, algún abono de costas procesales, eso sí, porque ya en ese caso él no fue quien decidió ir a la justicia, sino otro que lo llevó a la justicia. Pero ya eso son otras cuestiones con relación a las acciones en justicia. Pero hay contratos necesarios. Ahí hay una situación que es bueno aclarar. Y hay un caso reciente. Tengo un amigo abogado que llevaba un caso, de repente llegó a un acuerdo con su cliente, le dice, mira, yo quiero que tú te desapoderes y te vamos a pagar tus honorarios. Efectivamente, le firmó el desapoderamiento, te pagamos el dinero más tarde. Cuando llama un poquito más tarde, por el dinero le dicen, mira, ya no tenemos el dinero. Notifica otra vez, apodérate del caso, el acto a venir, notifícalo y continúa. En esa circunstancia ya tenía otro abogado apoderado. Se fueron a los tribunales, cuando el día de la audiencia subieron los dos. Subió el otro y subió el que originalmente estaba apoderado, con un poder firmado. Y allá el juez validó el último poder que se depositó. Sí, lo va a validar porque hay una situación. Pero hay una costa generada. Sí, que hay que se y cobran. va a validar el último porque es que así como se apodera un abogado, se puede desapoderar. Pero las costas quedan generadas.
Yo diría no las costas, yo diría más que costas, sí, los honorarios. Los honorarios. Porque el que hace un contrato de cuota liti, por ejemplo, para una representación, y es el cliente el que posteriormente lo desapodera, le debe sus honorarios. Sí. Y eso es un contrato. Eso es un contrato. Entonces, ese abogado, en caso de que no le hayan pagado, lo que debe demandar es en nulidad, no en nulidad, sino en cobro o en liquidación de esos honorarios. Porque, por ejemplo, si ya lo hicieron, lo llamaron a engaño para que firmara un desistimiento y lo hizo, bajo la premisa de que le iban a entregar el pago de sus honorarios. Exacto. Y no se lo entregaron, lo que habría que hacer entonces es accionar en justicia en el pago, en la liquidación de esos honorarios que se adeudaron, porque yo me imagino que cuando él desistió fue bajo la idea de que dentro de tal plazo se le pagarían sus honorarios. Efectivamente. Y el abogado, esos honorarios ya no estaban, no lo pagaron. Y el abogado último todavía no había hecho ni un trámite del procedimiento. Demandar en liquidación del pago de esos honorarios. Pero también puede demandar por trabajo realizado y no pagado. No, yo diría que no, porque como no es propiamente un trabajo, sino un servicio prestado con carácter profesional, entonces lo más lindo sería demandar en liquidación de esos honorarios y no verlo por esa vía penal de acción pública en instancia privada, como manda el 31 del Código Procesal Penal, de trabajo realizado. No. Demanden lo civil, en liquidación del pago de tus honorarios y será mucho mejor. Eso es. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Adelante. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.